Muy buenas a todos, estamos en un olivar que os presenté hace un tiempo, que acabamos de empezar a gestionar, donde tenía las cruces muy bajas, olivos con mucha madera, y quiero enseñaros cómo estamos reconduciendo la poda pues, para intentar poderlo mecanizar lo antes posible y que este olivar pues, empiece otra vez en la senda de la producción cuanto antes. Este es el olivar, es un olivar picual, a marco 8×6 aproximadamente, hay sitios que están más espesos y otros más grandes. Fijaros qué pedazo de tronco, ¿vale? Estos olivos tienen 30 y tantos años. Esto está en la parte norte del río Guadalquivir, en Montoro. Y bueno, para que veáis un poco, esta es la estructura que tenían los árboles. Tenían 3 ramas enormes, pues las ramas tienen la misma edad que los árboles, por los 30 años. Árboles altísimos. Esto no vibraba bien ni con buggy ni con nada. Esto se pegan aquí una paliza de variedad tremenda. A pesar de que los árboles son tan grandes, ha llovido este año y tienen riego, pues la cosecha no ha sido gran cosa, ¿vale? Bueno, el objetivo, como hemos puesto en el vídeo, o estará poniendo mi compañera Laura más o menos por ahora, esto lo que se encontraba es 3 brazos y 4 más o menos de estas características, olivos muy dañados, fijaros, eso hay muchos olivos que están muy destrozados. Y el objetivo aquí era reducir por un lado volumen de copa, porque estos árboles estaban preparados como para 80 o 90 kilos. Estamos hablando de que a 200 árboles por hectárea que tiene esto son 16 a 20.000 kilos por hectárea, cosa que en este tipo de suelo y con el riego que tiene no se va a conseguir nunca, con lo cual había que reducir volumen de copa y por otro lado hay que empezar a renovar esto. Problema que nos hemos encontrado este año es que la recolección ha sido un infierno, porque son recolecciones con buggy, son recolecciones con fardos, en fin, son recolecciones que son caras por un lado y por otro lado pues son complicadas desde el punto de vista de la gestión del personal. Entonces lo que estamos buscando aquí son dos cosas o varias cosas con la poda. Una, reducir volumen de copa. 2, renovar la madera. 3, mecanizar lo antes posible la recolección y de esa manera pues tratar de rentabilizar lo máximo posible. Entonces, aquí en Montoro la estrategia que se podría haber seguido para haber renovado las ramas es esta misma rama, haber elegido la más vertical, como por ejemplo esa, se hubiese afrailado y ahí, o se hubiese rebajado y ahí se hubiese hecho un corte de vida y cuando ese corte de vida estuviera terminado de criar, se hubiese quitado una pata y luego la otra, ya vemos, y hubiésemos subido ahí. Problema, que si nosotros hubiésemos dejado 3 brazos ahí, a esta altura de la cruz, que la tenemos pues por la rodilla, fijaros, ¿veis? La cruz la tenía por la rodilla, eso no es mecanizable para un paraguas. Entonces, el objetivo es que el año que viene pudiésemos trabajar aquí con un paraguas, aunque sea más dificultoso, pero que lo pudiésemos hacer. Este olivo, por ejemplo, es muy grande para un paraguas, pero no es lo habitual. Lo habitual son un poquito más pequeños, ¿no? Entonces, ¿qué le hicimos? En lugar de hacerle un corte de renovación, que es lo que aquí se hubiese hecho, lo que hemos hecho ha sido rasparle ese brazo. Le hemos raspado ese brazo y hemos elegido uno de los 2 brazos para hacerle la cruz más alta. Lógicamente el palo va a quedar inclinado, pero eso no tendría problema porque con un paraguas de boca ancha que tenga cierta movilidad, pues ahí está mi compañero, me lo traigo siempre al campo, que tenga cierta movilidad en la pinza, pues nos puede ayudar a cogerlo aunque esté torcido, ¿vale? Siguiente cosa, le hemos ido dejando las varetas a la altura de la cruz que nos interesan, esta, por aquel lado también tiene, de tal manera que cuando esta vareta pase en 2 años y esté constituida como una rama, ya le podemos echar palo principal y cuando eso esté criado ya, podemos cortarle allí. ¿Por qué no hemos elegido este palo? Este palo, por un lado, es más fino y por otro lado está quemado a la altura de la cruz que queríamos usarlo, está quemado. Está quemado del sol, incluso como está la cruz tan baja, muchos buggy han cogido los olivos por las ramas. Entonces todo eso hace que pues, tengamos más daño. ¿Por qué nos interesa hacerlo de esta manera? Porque aunque esté la cruz tan baja, nosotros ahora ya con 2 brazos, y aquí lo suyo es traer una mini cargadora que tiene una movilidad mucho más grande, podemos entrar perfectamente frontero aquí, por este lado, por acá, que está esta rama es muy larga, pero acá al lado se puede entrar perfectamente. Entraríamos de este lado y ya podríamos coger la aceituna con el paraguas, ¿vale? Entonces, esto es el tipo de poda que se le está intentando hacer a los olivos. Aquí tenemos otro ejemplo. Uy, ahora sí me caigo. Fijaros también otra cosa que estamos haciendo es que la leña se la estamos metiendo en el medio para que la picadura la pique, ¿vale? Aquí estamos haciendo lo mismo. Aquí le han tirado una rama aquí para intentar criarle una cabeza aquí un poco más, criarle la cabeza más a su altura y todo aquello pues se limpiará cuando llegue la hora.
¿vale? Lo mismo ahí, se le está dando luz para que a esa altura de esa cabecilla, a ver si puedo entrar, para que a la altura de esta cabeza pues pueda brotar y tener la cruz a esta altura. Luego pues le cortaríamos aquí y le cortaríamos ahí y listo, ¿vale? Pero mientras tanto nosotros ya podemos empezar a recolectarlo con paraguas, aunque no sería súper rápido y súper productivo, pero por lo menos ya podemos empezar a mecanizar la recolección.